¿Cree usted que porque mi madre haya perdido la razón, puede hacer lo que le plazca? El millonario rugió. El papel fue arrancado y arrugado en su mano poderosa. Todos miraron a la camarera como a una criminal, una mancha en medio de la suntuosa mansión. Pero justo 3 segundos después, cuando las letras temblorosas y garabateadas aparecieron ante sus ojos, toda esa arrogancia se derrumbó por completo. Ese trozo de papel no era una conspiración, sino una verdad que le destrozó el corazón. Antes de empezar, dígame, ¿cuál es el número de este video que ve en el canal? Déjelo en los comentarios. Vieja, chocheando, comiendo a regañadientes, desvariando, quédese quieta. La voz rasgó el espacio. Chillona, fría, doña Mariita, una mujer de 78 años, dueña de la mansión Montoya, se encogió. Parecía un gorrión empapado en la tormenta. Su cabello canoso, recogido en un moño alto, dejaba ver una nuca delgada. El vestido de seda azul oscuro envolvía su frágil y tembloroso cuerpo. Sus ojos estaban perdidos, ausentes, vacíos. Sus manos, huesudas y llenas de venas, temblaban incontrolablemente. Intentó llevar la cuchara de sopa a su boca. Todo su brazo vibró como una cuerda de violín. ¡Clang! La cuchara de porcelana golpeó el borde del tazón. Un sonido seco y áspero. La sopa caliente de calabaza salpicó. Gotas de líquido oscuro se dispersaron, manchando el costoso vestido de seda en su pecho. La mancha se extendió, sucia, patética. Doña Mariita se sobresaltó. Soltó la cuchara torpemente. Con sus manos secas, frotó vigorosamente la mancha. Frotó con desesperación. Cuanto más limpiaba, más se extendía la mancha. Estaba asustada. Su respiración se aceleró, interrumpida. Esteban Ruiz, el mayordomo de más de 60 años, se acercó. Vestía un traje negro ceñido, el cabello engominado y brillante, su rostro inexpresivo. El sonido de sus tacones de cuero resonó, cloc, cloc, en el suelo de piedra, seco y cortante. No se inclinó. Arrancó el tazón de sopa. Crash. El tazón fue arrojado con fuerza a la bandeja de plata del carrito. El ruido estridente hizo que doña Mariita temblara, encogiéndose aún más en el respaldo de la silla. Esteban se inclinó cerca. Sus ojos estrechos se entrecerraron. Recorrió a su ama de pies a cabeza, una mirada escrutadora, desnudando su vejez, su debilidad. «¿El señor no está, y usted quiere hacer un escándalo?», siseó entre dientes, comiendo como una cerda, hablando incoherencias. «¿Acaso se ha mirado? No es más que una carga». Doña Mariita levantó sus ojos nublados. Sus labios temblaron. Yo espero a Alejandro. Él prometió esta noche». «Cállese», Esteban la interrumpió. Su grito fue como un latigazo. «El señor está ocupado con un proyecto de $1.000 millones. No tiene tiempo para una anciana senil. Usted sentada aquí solo contamina esta habitación». Agarró su brazo delgado. Sus dedos rudos apretaron la piel arrugada. La obligó a levantarse. Doña Mariita entró en pánico. Se tambaleó. Su mano se estiró hacia la mesa. Un marco de fotos de plata. La foto de Alejandro, presidente del Grupo Montoya, cuando tenía 5 años. El niño sonreía radiantemente. Su único salvavidas en el mar de recuerdos confusos. Esteban la apartó de un manotazo. Un movimiento brusco. Cruel. Cloc. El marco de fotos salió volando de la mesa. Se deslizó por el suelo de mármol. Giró. Cayó boca abajo bajo la oscura mesa. El cristal rozó la piedra, emitiendo un chirrido estridente. «Ah», doña Mariita sollozó. Estiró la mano inútilmente. «Si no obedece, la encierro en su habitación», la amenazó. La fuerza de su mano se apretó. La anciana gimió suavemente, dolorida. La puerta lateral se abrió. La enfermera jefe Sofía y el asistente Miguel entraron. Se detuvieron, apoyados en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Sofía miró su reloj. Miguel chasqueó la lengua, puso los ojos en blanco. Otra vez la misma escena. Miguel se encogió de hombros, con voz perezosa. «Noche vieja, y tener que atender a esta vieja loca. ¡Qué mala suerte!». «Déjalo», respondió Sofía, con frialdad. «Por la mañana lo habrá olvidado todo. Solo nosotras tendremos que limpiar». Se quedaron allí, observando,
como si vieran una obra de teatro barata. Nadie se acercó, nadie intervino. La indiferencia los cubría, más fría que el rocío de la noche. Doña Mariita bajó la cabeza. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas hundidas. Amargas, ya no le quedaban fuerzas para resistir. Su mente estaba nublada. Murmuró suavemente. El grito de su instinto. Alejandro, ¿dónde estás? Junto a la puerta de la cocina. La oscuridad acechaba. Dulcita Herrera, la empleada de 32 años, estaba allí, silenciosa como una estatua. Sostenía una fregona. Sus manos apretaban el mango de madera. Sus nudillos estaban blancos. Las venas azules resaltaban. Sus ojos, una vez brillantes de conocimiento, ahora ardían. El uniforme gris ceniza de empleada no podía ocultar su porte. Necesitaba este trabajo. Mamá Rosita, la madre de Dulcita, estaba en la sala de recuperación. Una cirugía de corazón. Dinero. Mucho dinero. Dulcita presenció todo. Cada empujón, cada insulto, cada mirada de indiferencia. Una sensación de ardor la invadió. La dignidad de una maestra resurgió. Quería correr. Quería empujar al mayordomo despreciable. Quería gritarles. Pero la imagen de mamá Rosita, agonizando, apareció. Tubos por todas partes. El pitido constante de la máquina de respiración. Dulcita apretó los labios, con fuerza. Un sabor amargo se extendió por su boca. Se vio obligada a permanecer en silencio. Un silencio desgarrador. Dulcita bajó la cabeza. Empujó la fregona hacia la mesa. «Oye, ¿qué haces ahí? Limpia este desastre». Esteban se volvió, gritó. Dulcita no respondió. Se acercó. Se arrodilló en el frío suelo de piedra. Recogió los restos de comida. Limpió la sopa derramada. Sus movimientos eran rápidos, decididos, contenidos. Dirigió la mirada bajo la mesa. Oscuridad. La foto de Alejandro yacía allí. Dulcita actuó rápido, la recogió. Limpió disimuladamente el polvo del cristal. La guardó en lo profundo del bolsillo de su delantal, apretándola contra su pecho. Levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de doña Mariita, los ojos nublados de la anciana, llenos de lágrimas, suplicantes. Lo reconoció el único calor que quedaba. Sus labios temblaron. «Miguel, llévesela, rápido», ordenó Esteban. Su voz era como un martillazo. Miguel se acercó, agarró el hombro de la anciana, bruscamente, tiró con fuerza. «Vamos, vieja, nos haces perder mucho tiempo». Doña Mariita se tambaleó. Sus pasos eran inestables. Fue arrastrada, como un objeto inútil. Intentó mirar hacia atrás, mirar a Dulcita por última vez. Desesperada, los sollozos se hicieron cada vez más débiles. ¡Bang! La pesada puerta de caoba se cerró de golpe, cortando todos los sonidos. El espacio quedó en silencio. En el gran comedor solo quedaron Esteban y Dulcita. El mayordomo se ajustó el cuello de la chaqueta, se alisó el cabello brillante, le hizo un gesto con la cabeza hacia el charco. «Limpia eso. Si queda una mancha, te descuento medio mes de sueldo». Dulcita se levantó, apretó la fregona, la espalda recta, lentamente levantó la cabeza, miró directamente a los ojos de Esteban. De frente, sus ojos ardían con una ira contenida, fríos, penetrantes. La dignidad de una persona intelectual humillada resurgió. El espacio pareció congelarse. Esteban se detuvo. Su sonrisa de desprecio se desvaneció. Intentó gritar, pero esa mirada ardiente lo hizo dudar. Dio un paso atrás. Inconscientemente, un segundo pasó. Dulcita se dio la vuelta. Con decisión. Se agachó. Continuó fregando el suelo. Sus manos se movían con regularidad, con fuerza, como si nunca hubiera habido un encuentro de miradas, como una máquina insensible, una resignación aterradora para proteger su propósito de vida. Esteban resopló con frialdad, se dio la vuelta y se fue. El sonido de sus tacones resonando en el suelo se alejó. El comedor quedó en silencio. Dulcita se levantó, miró hacia el pasillo oscuro, donde doña Mariita acababa de desaparecer. La oscuridad se tragó los sollozos de la anciana madre. Nadie la protegía ya. Dulcita se quedó inmóvil,
Sus manos apretaban el mango de la fregona hasta ponerse blancas. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de ansiedad y remordimiento. En su mente, la imagen de la anciana siendo arrastrada como una criminal se repetía una y otra vez. Se quedó allí, sola, en medio de la suntuosidad sin alma de la mansión Montoya. La solitaria batalla de la maestra desfavorecida acababa de comenzar. Dulcita se quedó inmóvil. Los sollozos de doña Marita habían cesado por completo, pero la obsesión no. Volvió a su trabajo. Sus manos limpiaban, pero su mente estaba tensa como una cuerda de violín. 3 noches pasaron. El silencio en la mansión Montoya se hacía cada vez más pesado. La oprimía el pecho. Este era el ambiente característico de los lugares fríos, donde los muros dorados aprisionaban almas solitarias. La 4ª noche, las 2 de la madrugada. ¡Ah! Un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Dulcita estaba fregando el pasillo del primer piso. Se sobresaltó. El trapo cayó al suelo. El grito provenía de la habitación de doña Mariita. Pánico. Terror. El estruendo de los muebles al chocar. Dulcita miró hacia la sala de vigilancia del equipo médico. La puerta estaba cerrada, silenciosa. Corrió hacia allí. Pegó la oreja a la puerta. Dentro, el ronquido de Miguel era constante. El zumbido de la televisión provenía de la habitación de Sofía. ¿No oyeron o fingieron no oír? «¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Monstruo!», gritó doña Mariita con la voz ronca. Dulcita no esperó un segundo más. Subió corriendo las escaleras, ignorando las reglas, ignorando su posición. La puerta de la habitación de doña Mariita no estaba cerrada con llave. Dulcita la empujó con fuerza. La habitación estaba oscura. Solo la tenue luz de la lámpara de noche proyectaba sombras danzantes en las paredes. Doña Mariita estaba encogida en un rincón de la cama, el cabello revuelto, sus ojos muy abiertos, blancos, fijos en el vacío. Agitaba los brazos salvajemente, como si estuviera ahuyentando fantasmas invisibles. «Váyanse, no se acerquen. ¿Dónde está Alejandro?». Su mano golpeó la lámpara de la mesita. ¡Crash! La bombilla se hizo añicos. Pedazos de cristal salpicaron. Dulcita no gritó. No se abalanzó para sujetarla como solía hacer Miguel. Se detuvo. Respiró hondo. Reguló su respiración. Dejó de lado la imagen de la empleada. Volvió a ser ella misma. Una maestra. Dulcita se acercó, lenta, firme. «Mi alumna». Su voz era cálida, resonante y clara. No era un grito. No era una súplica. Era la autoridad de la calma. Doña Mariita se detuvo. El grito se ahogó en su garganta. Levantó sus ojos asustados hacia el sonido. Dulcita se arrodilló. Manteniendo una distancia segura, extendió ambas manos hacia adelante, con las palmas abiertas. «Mírame. Aquí no hay monstruos. Solo estoy yo». La anciana jadeó. Su pecho subía y bajaba violentamente, pero sus ojos comenzaron a enfocarse. «¿Usted es la maestra?», murmuró. «Así es, soy yo». Dulcita sonrió, una sonrisa suave, confiable. «Respira hondo. 1, 2, 3. Dulcita hizo una demostración. Doña Mariita la siguió inconscientemente. Inhalar, exhalar. Su respiración se ralentizó gradualmente. El temblor disminuyó. La anciana extendió tímidamente su mano huesuda hacia Dulcita. Dulcita la tomó. Su mano cálida envolvió la frialdad de la suya. «Muy bien». La anciana se acurrucó en su regazo, como un niño que encuentra a su madre después de una pesadilla. Sollozó. Luego se sumió en un sueño tranquilo, sin necesidad de sedantes, solo comprensión. En la oscuridad, Dulcita le acarició suavemente el cabello canoso. Se dio cuenta de que el amor verdadero, a veces, es solo la presencia en el momento adecuado. Los días siguientes fueron un secreto. Una clase sin pizarrón, sin tiza. Dulcita aprovechaba cada minuto. La hora del almuerzo, la hora en que doña Mariita dormitaba en el jardín, la hora en que Esteban estaba ocupado revisando la bodega de vinos, el rincón del jardín escondido detrás de los rosales, donde las cámaras de seguridad estaban ocultas por las ramas. Doña Mariita se sentaba en un banco de piedra. Dulcita se sentaba en la hierba, en el regazo de la anciana,
había una pequeña pizarra de madera contrachapada que Dulcita había traído a escondidas. «Hoy repasaremos la lección anterior», susurró Dulcita. Doña Mariita asintió, entusiasmada. Sus ojos ya no estaban perdidos, brillaban con una chispa de anticipación. Dulcita le puso un crayón en la mano. Envolvió su mano sobre la mano arrugada de la anciana. «Escribamos el nombre de la persona más querida». Doña Mariita apretó los labios. Concentración intensa, gotas de sudor en su frente. La mano de Dulcita la guió. Lenta, paciente. Un trazo hacia arriba, un trazo hacia abajo. «La letra A, de amor», susurró Dulcita. Doña Mariita temblorosamente siguió con la mano. «La letra L, de luz». Cada letra apareció en la superficie rugosa de la pizarra, garabateada, temblorosa, pero clara. Esteban pasó por el pasillo a lo lejos, miró hacia el jardín, vio a las dos sentadas allí, resopló con frialdad. La vieja, chocheando, y la sirvienta inútil. Se fue. No vio las letras que se formaban. No vio el milagro que ocurría. Doña Mariita se detuvo en la última letra. Exhaló. Soltó el lápiz. En la pizarra apareció un nombre. A, L, E y J. A, N, D, R, O, Dulcita. Soltó su mano. Miró a la anciana, animándola. «¿Quién es?» «Alumna Mariita». Doña Mariita miró fijamente el nombre. Sus labios temblaron. Los recuerdos, como fragmentos de cristal rotos, se unieron. «Alejandro», murmuró. Luego, más fuerte. «Alejandro, mi hijo». Levantó la vista y miró a Dulcita, y entonces sonrió. Sus músculos faciales arrugados se relajaron. Sus ojos se entrecerraron. Una sonrisa radiante, pura, clara como la sonrisa de un niño de 5 años que acaba de terminar su primera tarea. Ya no había miedo, ya no había pánico, solo felicidad pura. Dulcita se quedó atónita. Su corazón dio un vuelco. Le devolvió la sonrisa. La sonrisa de la anciana encendió una llama en ella. Esperanza. Mamá Rosita. Su madre también sonreiría así. Este salario, este trabajo, esta paciencia, todo valía la pena. «Muy bien, alumna Mariita es muy buena». Dulcita le dio una palmadita en el dorso de la mano. El viento matutino sopló por el jardín. El sol dorado bañó las dos cabezas, una negra, una canosa, un raro momento de paz, más hermoso que cualquier historia en la pantalla. Clang. El pesado portón de hierro se abrió a lo lejos. Interrumpiendo la quietud, Dulcita se sobresaltó. Rápidamente escondió la pequeña pizarra debajo del mantel. Un lujoso automóvil entró lentamente en el patio. El polvo del camino cubría la pintura negra brillante. Las etiquetas de equipaje del aeropuerto internacional todavía estaban pegadas a las maletas en el asiento trasero. La puerta del coche se abrió. Alejandro Montoya bajó. Se estiró. Su atractivo rostro mostraba signos de fatiga después del largo vuelo. Se aflojó la corbata. Arrojó la chaqueta al asiento del coche. Su mirada se detuvo en el coche de Esteban aparcado cerca. Frunció el ceño. Una sensación de incomodidad lo invadió. La frialdad de esta casa siempre lo asfixiaba nada más llegar. Necesitaba aire. Alejandro no entró directamente en la casa. Se dirigió hacia el jardín, donde estaban los rosales y la luz del sol de la mañana. El sonido de sus zapatos de cuero golpeando el camino de grava. Crujido, crujido. Se detuvo detrás de un arco de árboles. Frente a él, en el banco de piedra familiar, su madre estaba sentada allí, sin gritar, sin romper cosas. Estaba sentada en paz, con la cabeza apoyada en el hombro de una mujer con uniforme de empleada, y ella estaba sonriendo. Alejandro se quedó inmóvil. La sorpresa lo paralizó. Entrecerró los ojos, tratando de distinguir quién era esa mujer. Esa espalda le resultaba muy familiar. Junto a ellos, una pequeña pizarra de madera asomaba bajo el mantel, ocultando un secreto que podría cambiarlo todo. Crunch. El sonido de los caros zapatos de cuero aplastando las piedrecitas blancas. Un sonido áspero que rompió la atmósfera de paz. Dulcita se sobresaltó. Por reflejo, retiró la mano. La pizarra de madera se deslizó rápidamente debajo del mantel. Doña Mariita estaba sonriendo radiante. Esa sonrisa se apagó al instante. Se encogió.
Tembló. Sus ojos volvieron a la expresión de pánico habitual cuando la sombra alta y oscura de Alejandro se cernió sobre ella, bloqueando la luz del sol. Alejandro se irguió. El atractivo rostro del multimillonario se endureció, frío, cruel. Miró a Dulcita como si mirara a un parásito aferrado a su madre. «Levántese», Alejandro rugió. Dulcita se levantó apresuradamente. Bajó la cabeza. Sus manos apretaban el borde de su delantal arrugado. Alejandro se acercó. No la miró. Miró el mantel, que sobresalía de forma inusual. Swoosh. Arrancó el mantel. La pequeña pizarra de madera y el crayón cayeron. Rodaron por la hierba. Las letras garabateadas A-L-E quedaron expuestas al sol. Alejandro sonrió de lado. Una sonrisa de desprecio hasta la médula. Con la punta de su brillante zapato de cuero, golpeó suavemente la pizarra. «¿Qué es esto?», preguntó, con voz suave pero afilada como una espada. «¿Dando clases?». Levantó la cabeza. Miró directamente a Dulcita. Sus ojos recorrieron sus viejos zapatos de tela, subieron por su uniforme gris y se detuvieron en sus manos callosas por el blanqueador. «¿Quién se cree que es?». Alejandro se burló. «¿Una sirvienta? ¿Una limpiadora de inodoros? ¿Que se atreve a sentarse aquí a enseñar a leer a mi madre?». Dulcita apretó los labios. Un ligero sabor amargo se extendió por su boca. Se esforzó por mantener la espalda recta. «Señor», ella quería. «Cállese», Alejandro gritó. «No use esa boca sucia para justificarse. ¿Cree que soy estúpido? ¿Cree que no conozco a gente como usted?». Se acercó a ella. El fuerte olor a perfume, el dorado se impuso al olor a sudor del trabajo. Se inclinó y le susurró al oído palabras venenosas. «Usted ve a mi madre senil, la ve vieja y débil. Por eso se acerca, fingiendo preocupación, fingiendo enseñarle. ¿Para qué? ¿Para sacarle dinero? ¿Para conseguir unas sobras de esta fortuna?». «No, yo no», Dulcita balbuceó. Las lágrimas estaban a punto de brotar, pero se las tragó. «Escuche bien». Alejandro se alejó, alzando la voz para que incluso el jardinero a lo lejos pudiera oírlo. «Esta es la realidad. Este es mi mundo. Aquí, la clase es algo insuperable. Usted nació para servir, para inclinar la cabeza, no para sentarse al mismo nivel que su amo». Recogió la pizarra de madera. La partió por la mitad. ¡Crack! Arrojó los pedazos a los pies de Dulcita. «No sueñe en vano. No piense que esto es una de esas historias baratas donde Cenicienta cambia de vida. Usted es solo una mota de polvo en mis zapatos. Si sabe cuál es su lugar, vaya a limpiar los baños. No deje que sus manos sucias vuelvan a tocar a mi madre. Fuera». Las palabras humillantes fueron como una cubetada de agua hirviendo. Crudas, crueles. Le arrebataron toda la dignidad humana a Dulcita. Dulcita tembló. No lo miró. Se agachó. Recogió los pedazos de la pizarra rota. Los abrazó como si abrazara su destrozada autoestima. Se dio la vuelta. Se fue, cada vez más rápido, casi huyendo de la profunda humillación. Alejandro la siguió con la mirada, sacudiéndose las manos como si hubiera tocado algo sucio. Se volvió hacia su madre. Su voz se suavizó pero seguía siendo autoritaria. «Mamá, entre en casa. De ahora en adelante, no se junte más con esa gente de baja calaña». Segundo piso. Ventana del estudio. Esteban Ruiz bajó la cortina de terciopelo. Lo había visto todo. Sonrió. Una sonrisa siniestra. Alejandro la había humillado. Bien, pero no era suficiente. Vio la ansiedad en los ojos de Alejandro al ver a su madre sonriendo con ella antes. Era el miedo a perder el control, y Esteban sabía cómo explotar ese miedo. Bip, el sonido de un claxon deportivo, resonó desde la puerta principal. Un Porsche rojo brillante entró en el patio. Valeria Cruz, la prometida de Alejandro, había llegado. Bajó del coche, tacones de aguja, un vestido ajustado que resaltaba sus curvas, gafas de sol cubriendo la mitad de su rostro. Valeria era la encarnación de las historias calculadoras de la alta sociedad. Esteban apareció inmediatamente al lado del coche, inclinándose. «Bienvenida, señorita Valeria». «¿Dónde está Alejandro?». Se quitó las gafas. Sus ojos afilados recorrieron el lugar. «El señor está muy molesto, señorita». Esteban bajó la voz, susurrando como una serpiente. «Por la nueva sirvienta. Se llama Dulcita».
Valeria frunció el ceño. ¿La sirvienta? ¿Qué hizo? Ella se acercó sigilosamente a la señora. La sedujo. La vi susurrándole cosas. Y hoy, el señor Alejandro la sorprendió tratando de controlar a la anciana. ¿Controlar? Valeria espetó. La envidia y la posesividad estallaron. En la alta sociedad, la propiedad y la posición eran supremas. Cualquier persona que amenazara su posición de futura señora debía ser eliminada. Sí, sospecho. Esteban dejó la frase en el aire. Miró a Valeria con un significado oculto. Ella siempre anota cosas en un cuaderno, y la vi mirando la caja fuerte del señor muchas veces. Valeria apretó el asa de su bolso Hermes. Sus uñas rojas se clavaron en el cuero. Esa desgraciada, siseó. ¿Se atreve a buscar fortuna aquí? Necesitamos actuar, señorita. El señor Alejandro solo la advirtió. Pero los hombres suelen ser débiles de corazón. ¿Y si ella usa un truco de mártir? Valeria se giró bruscamente hacia Esteban. Su mirada era fría, cruel. ¿Qué quiere? Pruebas. Pruebas irrefutables, para echarla a la calle, o encerrarla en la cárcel. Valeria sonrió de lado. La sonrisa de una depredadora. Hágalo. Quiero verla expulsada de aquí como un perro sarnoso antes de la cena de hoy. Habitación de doña Marita, 11 de la mañana. La habitación estaba vacía. La anciana estaba encerrada en el baño con la enfermera Sofía. Esteban se escabulló. Rápidamente, sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo, una cámara oculta en forma de botón. Lo sujetó a la parte trasera de un libro en la estantería. La lente apuntaba directamente a la pequeña mesa junto a la cama. Un ángulo muerto. Este ángulo distorsionaría cada gesto de afecto en un acto amenazante. Hecho esto, se dirigió al tocador. Abrió el joyero forrado de terciopelo. Su mano ruda recorrió las joyas brillantes. Escogió una pulsera de diamantes, el regalo de aniversario de bodas de doña Marita. Invaluable. Se metió la pulsera en el bolsillo del pantalón. Esteban salió de la habitación. Se dirigió directamente al ala del servicio. El pasillo estaba desierto. Todos estaban ocupados en la cocina, preparando el almuerzo. Se deslizó en el vestuario. Armario número 4, con el nombre Dulcita. Abrió la puerta del armario. Allí estaba el bolso de tela viejo y desgastado. Sonrió con sorna, metió la mano, introdujo la pulsera de diamantes hasta el fondo del bolso, escondiéndola bien bajo la ropa sucia. ¡Clac! La puerta del armario se cerró. El destino de Dulcita estaba sellado. Esteban se quedó allí. Se ajustó la corbata de lazo. Su rostro mostraba una satisfacción morbosa. La obra estaba lista. El escenario montado. Dulcita, la mujer cuya dignidad había sido pisoteada en el jardín, no tenía ni idea de la peligrosa trampa que la esperaba. ¿Creía ella que la humillación de Alejandro era el fondo de su dolor? No, la verdadera prueba acababa de empezar. Dulcita entró en la habitación de doña Marita, con los ojos rojos pero forzando una sonrisa para consolar a la anciana. No sabía que, justo a su espalda, el ojo electrónico sin alma parpadeaba, y en su armario la pulsera de diamantes yacía inmóvil, esperando el momento de convertirla en una criminal. El teléfono interno sonó, agudo y estridente. Dulcita estaba doblando la última ropa en la lavandería. Se sobresaltó. Una fría sensación de inquietud le recorrió la espalda. Levantó el teléfono. «Venga al salón principal. Inmediatamente». La voz de Alejandro, fría como el hielo. No era una invitación. Era una citación a un prisionero. Dulcita soltó el teléfono, alisó el delantal, respiró hondo, salió del área de servicio, caminando por el largo y oscuro pasillo. Los costosos óleos en las paredes parecían ojos invisibles que la escudriñaban y se burlaban de sus pasos solitarios. Salón principal. El aire era denso, tenso como una cuerda a punto de romperse. Alejandro estaba sentado en un sillón de cuero oscuro. Su rostro estaba tenso, oscuro como el cielo antes de una tormenta. Junto a él, David Méndez, el abogado principal del grupo, estaba de pie, serio, con una pila de documentos en la mano. Enfrente, Valeria estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá de terciopelo, con una copa de vino en la mano,
con una media sonrisa desafiante en los labios. Esteban estaba encorvado en un rincón de la habitación, con la cabeza gacha, pero sus ojos furtivamente miraban de un lado a otro con astucia. Dulcita entró. Se detuvo en medio de la habitación. Derecha. ¿Me ha llamado? Alejandro no respondió. Hizo un gesto con la cabeza hacia la gran pantalla de televisión colgada en la pared. David Méndez pulsó el botón del mando a distancia. La pantalla se encendió. Un video en blanco y negro, borroso pero lo suficientemente claro como para identificar. En el video, Dulcita estaba sosteniendo la mano de doña Marita, pero el ángulo insidioso desde la estantería distorsionaba todo. No mostraba ternura. Mostraba a Dulcita agarrando fuertemente la muñeca de la anciana. La anciana se encogía, sus labios se movían como si estuviera suplicando. Dulcita se inclinaba cerca de su cara. Su boca se movía constantemente. No había sonido, pero la acción parecía exactamente una amenaza, una coacción. Y esto también. Alejandro arrojó un objeto sobre la mesa de cristal. ¡Clac! Una pulsera de diamantes brillante, el regalo de aniversario de bodas de doña Marita, encontrada en su bolso, al fondo del armario. La voz de Alejandro resonó, grave, reprimiendo la ira a punto de estallar. Dulcita se quedó atónita. Una sensación de frío le recorrió el cuerpo. Miró la pulsera, luego el video. Una trampa, perfecta, cruel. Yo no hice eso, dijo Dulcita. Su voz temblaba, pero era clara. Es un ángulo de cámara engañoso. Le estaba enseñando a escribir, y la pulsera nunca la toqué. ¿Enseñar a escribir? Valeria soltó una carcajada, una risa estridente, afilada como un cristal que cortaba el aire. ¿Cree que alguien lo creerá? ¿Una anciana senil aprendiendo a escribir o una sirvienta intentando obligar a la anciana a firmar un documento de transferencia de propiedades? Cállese. Alejandro gritó, pero no a Valeria. Miró fijamente a Dulcita. Se levantó, se acercó a ella. La decepción y la ira explotaron en sus ojos. Una vez la había visto sonreír con su madre. Había tenido un breve pensamiento de que ella era diferente, pero ahora todo se derrumbó. Las historias de la vida siempre le habían enseñado una lección. Los pobres se acercan a los ricos solo por dinero, sin excepciones. Se lo advertí. Alejandro gruñó, acercándose tanto que Dulcita pudo sentir el calor de su ira. Le dije que se mantuviera alejada de mi madre, pero no me escuchó. Se aprovechó de su debilidad, se aprovechó de mi confianza. Es una parásita inmunda. Señor Alejandro, por favor mire con atención. Suficiente. Alejandro se dio la vuelta, cogió un sobre grueso de la mesa. ¡Swoosh! Rompió el sobre, sacó una gruesa pila de dinero en efectivo, billetes de gran valor. Se dio la vuelta, agitó la mano. ¡Whoosh! La pila de dinero voló directamente hacia Dulcita. Los billetes se dispersaron, volaron como hojas secas, le golpearon la cara, se deslizaron por sus hombros, cayendo esparcidos por el frío suelo de mármol. La humillación al descubierto. ¿Quiere dinero, verdad? Alejandro gritó, su voz rota por el desprecio. Tómelo. Esto es lo que quiere. Tómelo y lárguese de mi casa. No quiero volver a ver su cara falsa. Dulcita se quedó inmóvil en medio de la lluvia de dinero. No parpadeó. Las lágrimas brotaron, pero no dejó que cayeran. Su autoestima estaba destrozada, pisoteada bajo los brillantes zapatos de cuero de este hombre. ¡Qué inculta!, añadió Valeria, bebiendo un sorbo de vino, con una mirada de desprecio hacia los billetes que caían a los pies de Dulcita. Al ver dinero, se le iluminan los ojos. Creía que era muy digna, pero resulta que no es más que una ladronzuela. Esteban, en un rincón, sonrió con satisfacción. El plan había sido un éxito rotundo. Dulcita lentamente levantó la cabeza. No miró la pila de dinero a sus pies. No miró a Valeria. Miró directamente a los ojos de Alejandro. Su mirada no tenía súplica, ni miedo. Contenía una profunda tristeza y una inmensa decepción. Era la mirada de una persona culta hacia un hombre rico pero pobre de carácter. «Señor Alejandro», dijo Dulcita. Su voz era baja, pero resonó en la desesperada quietud de la habitación. «Usted puede tener el mundo entero. Tiene dinero, tiene poder, pero es usted muy miserable».
Alejandro se detuvo. Sus palabras fueron como un chorro de agua fría en su rostro. «Usted no entiende a su madre», continuó Dulcita, lenta y firmemente. «Nunca la ha mirado realmente, solo ha visto una carga. Pero yo veo a una persona». Se agachó. Alejandro contuvo la respiración. Pensó que recogería el dinero, pero no. Dulcita apartó los billetes. Metió la mano en el bolsillo de su delantal. Sacó un objeto. Era un pañuelo de tela bordado y viejo. El pañuelo que Esteban había pisoteado la noche de Nochevieja. El pañuelo que ella había recogido a escondidas, lavado y planchado. Lo colocó sobre la mesa de cristal, junto a la pulsera de diamantes que la había incriminado injustamente. «Se lo devuelvo. Esto es lo más valioso de ella. No esta pulsera». Dulcita se puso de pie. Se quitó el delantal de uniforme, lo dobló cuidadosamente y lo colocó en la silla. «Adiós». Se dio la vuelta. Se fue, con la cabeza en alto. Pasó por encima de la pila de dinero esparcida, sin siquiera mirarla. Sus pasos eran suaves pero decididos, resonando en el suelo de piedra, dejando atrás el falso glamour. Alejandro se quedó inmóvil. Miró el viejo pañuelo en la mesa. Luego miró la espalda de Dulcita, que desaparecía detrás de la gran puerta. Una sensación de inquietud, vaga pero aguda, comenzó a apoderarse de su corazón. Hasta aquí. ¿Ha adivinado qué pasará? ¿Se dará cuenta Alejandro de la verdad a tiempo? ¿O ya es demasiado tarde para él y para Dulcita? La puerta principal se cerró. ¡Bum! El sonido seco marcó el final. Dulcita se había ido. En el salón, el silencio reinaba. Valeria dejó su copa de vino, aplaudiendo con indiferencia. Por fin, limpio. «Lo has hecho muy bien, Alejandro». Pero Alejandro no respondió. Seguía mirando fijamente el viejo pañuelo. De repente, ¡ah, ah, 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 ah! Un grito desgarrador resonó desde el piso de arriba. No era el grito delirante habitual. Era el grito de un alma a la que le habían arrebatado la última fuente de vida. Alejandro se sobresaltó. Su corazón se encogió. «Mamá, ¿qué pasa?» Valeria frunció el ceño, molesta. Alejandro no respondió. Salió corriendo del salón. Subió las escaleras a toda prisa. Esteban y Miguel también lo siguieron. Habitación de doña Mariita. La puerta estaba abierta de par en par. La escena ante sus ojos dejó a Alejandro atónito. La habitación estaba revuelta como si hubiera pasado una tormenta. Sábanas y almohadas rasgadas, lámparas de mesa, vasos de agua, botellas de medicinas, todo estaba destrozado en el suelo. Doña Marita estaba en medio de la habitación. No estaba en la cama, estaba arrodillada en el suelo, entre los fragmentos de cristal. Sus manos arañaban el aire, sus ojos llenos de lágrimas, su boca gritando con furia. «Dulcita, ¿dónde está Dulcita? Devuélvanmela, devuélvanmela. Mamá». Alejandro se lanzó. Intentó abrazarla. «Apártate», doña Mariita gritó. Agitó la mano, empujando a Alejandro lejos. Sus ojos lo miraban sin reconocerlo. Solo había odio y miedo. «Monstruos, sois monstruos. La habéis echado mi luz». La anciana se resistía violentamente. Miguel y Sofía se abalanzaron para sujetarla. «Suéltenme, no me toquen». Doña Marita forcejeó con fuerza contra la mano de Miguel, que gritó de dolor y retrocedió. La anciana se arrastró por el suelo. Buscaba algo. Sus manos huesudas, arañadas por los cristales, palpaban por toda la pequeña mesa. «Lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Papel», murmuró, su voz desvanecida por el llanto. Alejandro se quedó paralizado. Nunca había visto a su madre así. No era la senilidad ignorante. Era una desesperación lúcida. Doña Mariita encontró un crayón negro caído debajo de la cama. Agarró un trozo de papel blanco arrugado, se tendió en el suelo. Sus manos temblaban incontrolablemente. Presionó la punta del crayón con fuerza contra el papel, tan fuerte que la punta se rompió, pero siguió escribiendo. Chirrido, chirrido, chirrido. El sonido del lápiz frotando el papel en el silencio era estridente y espeluznante. Alejandro se acercó, lentamente, asustado. Se arrodilló junto a su madre. «Mamá, ¿qué está haciendo?» Doña Mariita no respondió. Puso sus últimas fuerzas en cada letra. Sus lágrimas cayeron, emborronando la tinta de cera. Soltó el lápiz,
Cayó al suelo, exhalando, pero sus ojos seguían fijos en el papel, su boca sonriendo dolorosamente. Maestra, tu nombre, ya lo he escrito. Alejandro miró el papel. El tiempo pareció detenerse. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 3 segundos, fatídicos, 3 segundos para que la cosmovisión de un multimillonario se derrumbara por completo. En el papel arrugado no había garabatos sin sentido de una persona loca. Había letras mayúsculas, claras, ordenadas, aunque temblorosas, llenas de determinación. Maestra, Dulcita, y justo debajo, otro nombre, A-L-E-J-A-N-D-R-O, Boom. Una bomba explotó en la cabeza de Alejandro. Los recuerdos le inundaron como una cascada. La imagen de Dulcita, sosteniendo la mano de su madre en el jardín. Las letras A-L-E en la pizarra de madera que él había roto. Las palabras de Dulcita, le estoy enseñando a escribir. Las palabras con las que él la humilló. ¿Crees que voy a creer que una anciana senil está aprendiendo a escribir? Todo era verdad. Ella no le estaba agarrando la mano a su madre, le estaba guiando suavemente cada trazo. Ella no estaba manipulando a su madre, estaba despertando sus recuerdos perdidos. Ella no estaba robando, estaba dando lo más valioso, paciencia y amor. ¿Qué había hecho él? Había expulsado a la única benefactora de su madre con la humillación más vil. Dios mío. Alejandro soltó un grito ahogado. Su cuerpo tembló, se desplomó. Sus rodillas golpearon el suelo lleno de escombros, pero no sintió dolor. El dolor en su corazón era 1000 veces mayor. Cogió el papel. Su mano temblaba más violentamente que la de su madre antes. Abrazó el papel contra su pecho. Mamá. Alejandro se rompió. El llanto de un hombre adulto, resonante, lamentable. Lo siento. Me equivoqué. Me equivoqué, mamá. Se inclinó, su frente tocando el dorso de la mano huesuda de su madre. Doña Mariita yacía allí, su respiración débil. Levantó la mano, acariciando suavemente el cabello de su hijo. Sus ojos, en ese momento, se volvieron extrañamente claros. La maestra me enseñó a escribir tu nombre. La maestra dijo que estabas muy ocupado, que no te culpara. Las palabras de ella fueron el último corte que atravesó el corazón de Alejandro. Incluso cuando él la había abandonado, cuando él había humillado a la persona que la cuidaba, Dulcita le había enseñado a amar y perdonar. Esteban y Valeria estaban en la puerta de la habitación. Sus caras estaban pálidas, sin una pizca de vida. Valeria dejó caer la copa de vino que tenía en la mano. ¡Crack! Ese sonido de ruptura marcó el colapso de una obra cruel. Alejandro lentamente levantó la cabeza. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, pero sus ojos habían cambiado. El doloroso arrepentimiento se transformó en una ira fría. Miró directamente a Esteban y Valeria, la mirada de una bestia salvaje recién despertada. «Ustedes», Alejandro gruñó, aún apretando la mano de su madre, «¿qué le hicieron a ella? ¿Qué le hicieron a mi madre?» La verdadera tormenta acababa de comenzar. Sin esperar respuesta, Alejandro se puso de pie de un salto. Se secó las lágrimas, el rostro afligido desapareció. En su lugar, apareció la crueldad fría de un líder del grupo Montoya. «David», gritó, llamando al abogado principal que estaba atónito en el pasillo. «Aíslen toda la mansión. Nadie puede irse. Confisquen los teléfonos de Esteban y Valeria. Inmediatamente». Esteban palideció, retrocedió, intentando escabullirse por la puerta. «¡Deténgase!». El grito de Alejandro fue como un trueno. Atravesó los escombros de la habitación de su madre, dirigiéndose directamente hacia el mayordomo. «Quiere pruebas, ¿verdad? Bien, le mostraré cómo funciona la verdadera justicia». Se volvió hacia Laura, su asistente personal, que acababa de subir corriendo desde el piso de abajo con una gruesa carpeta de expedientes en la mano. «Informe, ahora mismo», ordenó Alejandro. Laura jadeó, abriendo temblorosamente la carpeta. Este era el resultado de una investigación urgente que Alejandro había solicitado inconscientemente justo después de haber despedido a Dulcita, una tardía intuición que le quedaba. «Señor», Laura dijo, su voz vacilante al ver laxa atmósfera tensa de la habitación.
La información sobre la señorita Dulcita Herrera, hay un gran error. Hable. Ella no es una persona inculta. Es máster en pedagogía. Fue profesora titular en la Universidad Nacional Autónoma de México. El espacio quedó en silencio. Valeria se quedó boquiabierta. La copa de vino rota a sus pies parecía aún más irónica. Alejandro se quedó paralizado. ¿Profesora? Sí. Laura pasó rápidamente las páginas. Hace 6 meses fue despedida. Razón. Denunció al director por plagiar la tesis de un estudiante. Perdió toda su carrera para defender la verdad. Alejandro retrocedió un paso. Su pecho se sintió como si fuera golpeado por un mazo. Recordó sus propias palabras. Una humilde empleada. Una inculta que se ciega por el dinero. Cada una de sus palabras ahora volvía, golpeándole en la cara. Doloroso, humillante. Había usado el dinero para humillar a una mujer con una personalidad 1000 veces superior a la suya. ¿Por qué? Alejandro susurró, su voz perdida. ¿Por qué una profesora vendría aquí a trabajar de sirvienta? Laura bajó la cabeza, su voz se quebró. Por su madre, la señora Rosita Herrera. Insuficiencia cardíaca de grado 4. Necesitaba una cirugía de corazón urgente. Los costos superaban sus posibilidades. Vendió su casa, su coche, hizo 3 trabajos al mismo tiempo, solo para que su madre pudiera vivir. Alejandro cerró los ojos. La imagen de Dulcita de pie en medio de la lluvia de dinero apareció. No recogió un solo billete. Devolvió el pañuelo. Mantuvo su dignidad, aunque su madre necesitaba ese dinero para vivir. Él era un monstruo. ¿Y el video? Alejandro abrió los ojos. Su mirada afilada se clavó en Esteban. El video que me mostraron. Explíquenlo. Esteban balbuceó. Eso es verdad. Las cámaras de seguridad. Mientes. Alejandro le arrebató la tableta a David Méndez. Volvió a abrir el video. Esta vez no miró con ojos prejuiciosos. Miró con el corazón de un hijo recién despertado. Rebobinó. Una y otra vez. El momento en que Dulcita tomó la mano de su madre. Amplió la imagen. No era una lucha. La mano de Dulcita estaba suavemente sobre el dorso de la mano de doña Mariita. Ella estaba demostrando. Activó el sonido. Antes, Esteban había dicho que el sonido estaba dañado. David, restaura el audio. Conozco este tipo de cámaras. Siempre graban. David Méndez operó rápidamente en la computadora. Un técnico de TI fue llamado urgentemente a la habitación. Pasaron unos minutos. La tensión era extrema. Esteban sudaba profusamente. Valeria temblaba, retrocediendo hacia la puerta. Chirrido, chirrido. El altavoz emitió un ruido estático. Luego, la voz resonó. Clara, respira hondo. Mi alumna, la letra A de Alejandro. Tu hijo te quiere mucho. La voz de Dulcita, cálida, suave, paciente. No había amenazas. No había coacción. Solo un amor ilimitado por una anciana desconocida. Y luego, la cinta siguió corriendo, hasta la parte que Esteban creyó haber cortado. La imagen de Dulcita saliendo de la habitación, la puerta se abrió. Esteban entró. En la pantalla, el mayordomo se acercó a doña Marita, le arrancó la manta. Vieja loca, por tu culpa esa estúpida se atrevió a desafiarme. Los insultos de Esteban resonaron por toda la habitación. Empujó la cabeza de la anciana contra la almohada. Hurgó en los cajones. Cogió la pulsera de diamantes. Sonrió con sorna ante la cámara. La misma cámara que él mismo había instalado para incriminar a Dulcita, ahora grababa su propio robo. Apagado, Alejandro golpeó la tableta contra la mesa. La pantalla se hizo añicos. La verdad estaba expuesta, cruda, repugnante. Estas no eran historias glamurosas. Era un incidente condenable. Una injusticia que ocurría bajo sus narices, en su propia casa. Se volvió lentamente hacia Esteban y Valeria. Esteban se arrodilló en el suelo. Sus piernas flaqueaban. Señor, déjeme explicar. Valeria se quedó pálida. Balbuceó. Alejandro, yo no sabía. Él me engañó. Alejandro no dijo nada. Se acercó a Valeria. La miró como a una extraña. No, peor, como a un montón de basura. Sus historias falsas habían terminado. Resulta que, dijo Alejandro, su voz fría como el hielo eterno,
El inculto, avaricioso y sucio que buscaba desde hace mucho, estaba justo delante de mí. Sacó su teléfono. Marcó una serie de números. «Aló, comisario Gómez. Quiero denunciar un incidente en la mansión Montoya relacionado con maltrato a personas mayores, robo de propiedades y calumnia». Colgó el teléfono. Su mirada se clavó en los dos que temblaban a sus pies, pero en su corazón no había regocijo, solo un profundo abismo de desesperación. La verdad había salido a la luz. Los culpables habían sido descubiertos. Pero, ¿dónde estaba Dulcita? La única mujer que había traído luz a su madre, la que él acababa de humillar y echar. ¿Dónde estaba ella, en esta vasta y fría ciudad? Alejandro miró por la ventana. La noche era oscura. Una sensación de miedo lo invadió. Miedo a que fuera demasiado tarde. Miedo a que las historias de redención no fueran para alguien arrogante como él. El teléfono de Laura sonó. Contestó. Su rostro se transformó en horror. Se volvió hacia Alejandro. Su voz temblaba. «Señor, acaba de llamar el hospital. La madre de la señorita Dulcita acaba de caer en estado crítico. No pueden contactarla». Alejandro se quedó paralizado. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. Si usted fuera Alejandro, ¿qué haría ahora mismo para encontrar a Dulcita y salvar a su madre? Plop. El teléfono se le resbaló de la mano a Alejandro, cayendo al suelo de mármol. El sonido seco fue como el golpe final de un martillo de sentencia. Crítico. Incomunicable. Esas palabras resonaban en su cabeza. ¿Dónde estaba Dulcita? Él la acababa de echar sin un céntimo. En la vasta y fría Ciudad de México, en Nochevieja, ¿a dónde podría ir una mujer desesperada? Alejandro apretó los puños. Las uñas se le clavaron en la piel. Doloroso, pero ese dolor le ayudó a recuperar la conciencia. No podía irse todavía. Primero tenía que limpiar la basura de esta casa. Para cuando Dulcita regresara, este lugar debía estar limpio. Se dio la vuelta. Su mirada ardiente recorrió a Esteban y Valeria. «David», llamó Alejandro, su voz grave y peligrosa. «Que el equipo de seguridad venga aquí. Inmediatamente». David Méndez asintió, pulsando el intercomunicador. La gran puerta se abrió de par en par. 4 guardias de seguridad altos, vestidos con uniformes negros, entraron. Se quedaron firmes, esperando órdenes. Esteban Ruiz temblaba incontrolablemente. El mayordomo arrogante, el que antes se creía dueño del mundo, ahora se encogía como una rata acorralada. «Señor, por favor, tenga en cuenta que he servido a la familia Montoya durante 30 años», suplicó, derramando lágrimas de cocodrilo. «¿Servir?». Alejandro se burló. Una sonrisa que helaba la sangre. «¿Llama usted robar, maltratar a los ancianos y calumniar a la gente buena? ¿Servir?». Alejandro se acercó a Esteban. No usó sus manos. No necesitaba ensuciarse las manos. Usó un arma más afilada, el poder y la verdad. Esteban Ruiz, a partir de este momento está despedido. Pero eso no es todo. Alejandro hizo un gesto a David. «El abogado Méndez me representará a mí y a mi madre, y lo demandará por 3 cargos: abuso de ancianos, con graves consecuencias, robo de bienes de gran valor, y calumnia e injuria». Esteban se desplomó. Sabía que, con el poder del grupo Montoya, se enfrentaría a graves consecuencias. No había vuelta atrás. «Llévenselo. Entrégueselo al comisario Gómez que está esperando en la puerta». 2 guardias de seguridad se acercaron. Lo levantaron por los brazos. El mayordomo viejo y patético fue arrastrado por el mismo pasillo por el que él había arrastrado a doña Marita. Sus súplicas desesperadas se desvanecieron tras la puerta. Karma. Tarde, pero justo. Alejandro se volvió hacia Valeria. Ella estaba pegada a la pared, pálida, pero aún intentando mantener la última pizca de orgullo de una joven de clase alta. Se arregló el cabello revuelto, tratando de sonreír, la sonrisa seductora habitual que solía mostrar. «Alejandro, mi amor, escúchame». Valeria se acercó, intentando tocar su mano. «Él me engañó. Yo me preocupaba por la tía. Solo quería lo mejor para nuestra familia». Alejandro retrocedió, evitando su contacto como si fuera una plaga. «Nuestra familia», repitió, con voz burlona.
Usted nunca fue mi familia, y nunca lo será. Pero nosotros, Valeria Cruz. Alejandro la interrumpió, con voz gélida. ¿Cree que no sé lo que hizo? La cámara lo grabó todo. Usted sugirió la trampa. Usted se burló cuando Dulcita fue humillada. Usted no me ama. Usted ama el puesto de señora Montoya. Valeria se quedó sin palabras. La máscara se cayó y se hizo añicos. No puedes hacerme esto. Mi padre es un socio importante del grupo, chilló, revelando su verdadera naturaleza. Lo era, Alejandro, respondió secamente. Mañana por la mañana, todos los contratos entre Montoya Group y la empresa de su padre serán cancelados. Y le enviaré este video a su padre, para ver si se siente orgulloso de su inteligente hija. Los ojos de Valeria se abrieron con horror. Era el fin de su estatus social. Promesa rota, contratos cancelados, expuesta. En la alta sociedad, eso era una pérdida devastadora. Le ruego que se retire de mi casa. Alejandro señaló la puerta. Te arrepentirás, gritó Valeria. Pero los otros dos guardias de seguridad se acercaron, invitándola a salir de manera firme pero fría. El sonido de los tacones de Valeria resonó de forma irregular en el suelo y luego desapareció. La habitación quedó en silencio, un silencio limpio, pero Alejandro no sintió alivio. Su corazón seguía latiendo con ansiedad. Se volvió hacia Laura. ¿Dónde está el coche? Ya está listo en el vestíbulo, señor. ¿Localizar el teléfono de Dulcita? Sin señal. ¿Lo tiene apagado o se quedó sin batería? Laura estaba preocupada. Pero, señor, el hospital ha llamado. Si no se paga la cirugía en los próximos 30 minutos, no podrán mantener el quirófano. El doctor dice que la condición de la señora Rosita no puede esperar esta noche. 30 minutos. La vida de la madre de Dulcita corría contrarreloj, y Dulcita, esa hija filial, estaba en algún lugar, sin un céntimo, desesperada porque él le había arrebatado la oportunidad de salvar a su madre. Alejandro se sintió ahogado. La había llevado al límite. Si algo le pasaba a su madre, él sería el responsable indirecto. «Vamos». Alejandro salió corriendo de la habitación. Bajó las escaleras a toda velocidad, dejando atrás la suntuosidad sin sentido de la mansión. Empezó a llover. Fuertes gotas. El reluciente Maybach negro aceleró, rasgando la noche, y se lanzó bajo la intensa lluvia de la Ciudad de México. Alejandro sostenía el volante. Sus manos temblaban. Conducía imprudentemente, saltándose semáforos en rojo. En su cabeza solo había un pensamiento. «Por favor, Dulcita, no te rindas. Espérame. Por favor, espérame». Un camión de un cruce se acercó. El claxon sonó estridente. «Scacr». El chirrido de los frenos sobre el asfalto fue ensordecedor. El Maybach dio un volantazo brusco, esquivando el camión por milímetros. El agua de la lluvia salpicó el parabrisas. Alejandro jadeó. Su corazón latía como si quisiera salírsele del pecho. No le importaba el peligro. Solo temía no llegar a tiempo. Hospital Central de la Ciudad de México. La entrada de urgencias estaba iluminada con luces blancas. El fuerte olor a desinfectante se mezclaba con el de la lluvia húmeda. Ambulancias entraban y salían sin cesar. Sirenas aullando, camillas traqueteando, suspiros. Alejandro abandonó el coche justo delante de la entrada, sin siquiera cerrarlo. Entró corriendo. Su caro traje estaba empapado por la lluvia. El cabello revuelto. Ya no tenía el aire de un rey. Solo era un hombre en pánico buscando el perdón. «Paciente Rosita Herrera, ¿dónde está?», le gritó a la enfermera del mostrador. La enfermera se sobresaltó, mirando al hombre empapado que, sin embargo, irradiaba una presencia imponente. «Sala de cuidados intensivos, número 3. Al final del pasillo». Alejandro corrió. El pasillo era largo y sombrío. Las luces de neón parpadeaban, y entonces la vio. Dulcita estaba acurrucada en una fría silla de plástico fuera de la sala de urgencias. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. La delgada ropa de sirvienta aún estaba mojada por la lluvia. Su cabello pegado a la frente. No lloraba en voz alta. Tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban con sollozos ahogados. A su lado, en la silla, estaba su vieja bolsa de tela desgastada, el único equipaje que había llevado cuando fue despedida. Sin dinero, sin esperanza.
solo una desesperación abrumadora. Un viejo médico salió de la sala de urgencias, quitándose la mascarilla. Negó con la cabeza, con una expresión de pena. Señorita Herrera, lo sentimos mucho. No podemos esperar más. Si no hay fondos para la cirugía ahora mismo. Dulcita levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Agarró la mano del médico, su voz quebrada, suplicando desesperadamente. Doctor, por favor, salve a mi madre. Conseguiré el dinero. Lo prometo. Haré lo que sea. No se detenga, por favor. Lo siento. Las reglas son las reglas. El médico suspiró, a punto de darse la vuelta. ¡Alto! El grito de Alejandro resonó por todo el pasillo. Dulcita se sobresaltó y se giró. El médico se detuvo. Alejandro se acercó a grandes zancadas. Su respiración era agitada. El agua de la lluvia goteaba de su cabello al suelo. Sacó de su empapado bolsillo una poderosa tarjeta negra. La tarjeta de crédito ilimitada del Grupo Montoya se la metió en la mano al médico. «Ópere, inmediatamente», ordenó Alejandro. Su voz no permitía dudas. «Usen el mejor equipo, la mejor medicina. Llamen a los mejores especialistas. Cueste lo que cueste, sálvenla». El médico miró la tarjeta, luego a Alejandro. Reconoció a este hombre. ¿Quién en México no conocía a Alejandro Montoya? «Sí, señor Montoya. Procederemos de inmediato». El médico volvió a la sala de operaciones, gritando órdenes al equipo. La puerta de la sala de urgencias se cerró. La luz roja se encendió. En cirugía. El pasillo volvió a la quietud. Solo el zumbido del aire acondicionado. Dulcita se quedó inmóvil. Miró a Alejandro. Sus ojos estaban muy abiertos, aturdida. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Por qué estaba salvando a su madre? ¿No la había humillado y despedido como a una ladrona? Alejandro se volvió para mirarla. Vio el miedo y la desconfianza en sus ojos. Eso le dolió el corazón. Dio un paso hacia ella. Dulcita retrocedió un paso. Alejandro se detuvo. No avanzó más. En su lugar, hizo algo que nunca había hecho en su vida. Lentamente se arrodilló, justo en el frío suelo del hospital, delante de la mujer a la que una vez había llamado humilde empleada. Alejandro bajó la cabeza, más bajo que la vista de Dulcita. «Dulcita». Su voz temblaba, ronca por el arrepentimiento. «Yo, lo siento». Dulcita se quedó atónita. Se llevó las manos a la boca, reprimiendo un sollozo. «Soy un ciego, un arrogante estúpido», Alejandro dijo, sin atreverse a levantar la cabeza. «Creí las palabras de los villanos. Humillé a la benefactora de mi madre. Te empujé al límite». Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. «Mi madre». Ella escribió mi nombre. Se acordó de mí. Gracias a ti. No eres una ladrona. Eres la única que ha traído luz a mi familia. Y yo soy el que es pobre de carácter». Dulcita miró al poderoso hombre arrodillado a sus pies. El resentimiento en ella se desvaneció, dando paso a la emoción. Este no era el guión de los arrogantes. Este era el arrepentimiento sincero de una persona. «Levántese, por favor», Dulcita dijo suavemente. Su voz aún temblaba. «No», Alejandro negó con la cabeza. «Hasta que me perdones y hasta que tu madre se recupere». Agarró la mano callosa de Dulcita, la mano que él había rechazado. «Te lo ruego, dame la oportunidad de redimirme, no como tu jefe, sino como un hijo agradecido». La puerta del quirófano seguía cerrada, pero en ese pasillo frío un calor había empezado a filtrarse. Pasaron 4 horas, largas como un siglo. Alejandro no se movió ni un centímetro. Se sentó junto a Dulcita en la silla de plástico. Le compró agua. Le puso su chaqueta seca, que Laura acababa de traer, sobre los hombros. En silencio, soportó la espera con ella. ¡Clic! La luz de la sala de operaciones se apagó, la puerta se abrió, el médico salió, quitándose la mascarilla. Sudaba profusamente, pero sus ojos brillaban. «Ha sido un éxito». Dulcita rompió a llorar. Se desplomó. Alejandro la sujetó rápidamente. Su madre ha superado la fase crítica. El corazón late de forma estable. Dulcita se volvió y abrazó a Alejandro.
En el momento de la explosión de felicidad, todas las barreras de clase, todas las viejas heridas, parecieron borrarse. Lloró mojando la camisa de él. Alejandro la rodeó con sus brazos, suavemente, con cariño. Sintió su latido, y también el suyo propio volviendo a los ritmos humanos. Gracias, gracias, Dulcita sollozó. No, Alejandro le susurró al oído. Gracias a ti, Dulcita. Gracias por no rendirte. 3 días después, sala de recuperación de lujo. Mamá Rosita había despertado. Estaba débil pero consciente. La puerta de la habitación se abrió. Alejandro entró empujando una silla de ruedas. En la silla estaba doña Mariita. La anciana llevaba un vestido de flores de colores claros, el cabello cuidadosamente peinado. En su mano sostenía un ramo de gladiolos. Doña Mariita vio a mamá Rosita en la cama del hospital. Sonrió dulcemente. Se volvió y le hizo un gesto a Dulcita para que se acercara. Dulcita se acercó, arrodillándose junto a la silla de ruedas. «Maestra». Doña Mariita llamó, su voz aún un poco ingenua pero llena de afecto. Temblorosamente se quitó el anillo del dedo. Un anillo de oro liso, viejo pero brillante. Era su anillo de bodas. El único recuerdo que nunca se había quitado, ni siquiera cuando Esteban la maltrataba. Agarró la mano de Dulcita, colocó el anillo en la palma de la mano de la maestra. «Madre, madre te lo regala». Dulcita se sorprendió. «Señora, yo no puedo». «Acéptalo, hija». Doña Mariita sonrió, y luego se volvió para mirar a Alejandro, que estaba de pie con una mirada amable. «Mi hijo es muy tonto. Necesita que la maestra le enseñe a amar». Alejandro se sonrojó. Miró a Dulcita, luego a su madre. Una sonrisa de alivio se dibujó en sus labios. Este era el comienzo de la historia más auténtica, no con diamantes o superdeportivos, sino con el viejo anillo de bodas de una madre senil, entregando su confianza a la mujer que había salvado el alma de toda su familia. Alejandro se acercó a Dulcita, le puso una mano en el hombro, respiró hondo, preparándose para hacer una oferta que cambiaría sus vidas para siempre. «Dulcita, tengo una propuesta. No es para que vuelvas a ser sirvienta, sino para que te conviertas en la guía de mi madre, y también mía». Alejandro continuó, su voz profunda y cálida, llenando el silencio de la habitación del hospital. Su mirada ya no mostraba la arrogancia de un presidente. Contenía la sinceridad de un hombre que acababa de encontrar la luz. Dulcita se quedó atónita. Miró el viejo anillo de oro en la palma de su mano, luego miró a Alejandro. «¿Te refieres a...?» «Quiero que seas la directora ejecutiva de la Fundación Benéfica Doña Mariita Montoya». Alejandro se acercó, poniéndose frente a ella. «Mi madre necesita a alguien que no solo le enseñe a escribir, sino que también le enseñe al mundo cómo tratar a las personas mayores olvidadas. Eres la única que lo merece». Dulcita apretó los labios. La oferta era demasiado grande. Superaba el sueño de una profesora en desgracia, pero al mirar los ojos llenos de esperanza de doña Mariita, supo que no podía negarse. «Tengo condiciones», dijo Dulcita con voz firme. «Lo que sea. Primero, debes cenar con ella en casa, al menos 3 veces por semana, sin teléfono, sin trabajo, solo la familia». Alejandro asintió de inmediato. «De acuerdo». Segundo, Dulcita lo miró directamente a los ojos, con una ligera sonrisa en los labios. «Debes aprender a decir por favor y gracias a todo el personal, incluso al jardinero». Alejandro se echó a reír, una risa de alivio, disipando cualquier tensión restante. «Lo prometo, maestra». 3 meses después, Mansión Montoya. La primavera había llegado a la Ciudad de México. Los yacarandás florecían profusamente, tiñendo de púrpura el camino de entrada a la mansión. El pesado portón de hierro se abrió. Ya no había el sonido irritante de los claxons. Un elegante coche blanco se detuvo ante la entrada. El chofer abrió la puerta. Dulcita bajó. Ya no llevaba el uniforme de empleada gris, ceniza holgado. Vestía un traje de oficina color crema, de corte exquisito, que realzaba su elegancia y su inteligencia. Su cabello negro estaba ligeramente ondulado, cayendo naturalmente sobre sus hombros. En su solapa, una pequeña placa dorada, con la inscripción «Dulcita Herrera,
directora de la Fundación Mariita Montoya. Subió los escalones. La puerta de caoba se abrió, pero esta vez no hubo desprecio. «Buenos días, señorita Dulcita». El nuevo mayordomo, un hombre de mediana edad con un rostro amable, la saludó con absoluto respeto. Los demás empleados que limpiaban el vestíbulo también se detuvieron, sonriendo al saludarla. Ya no había la atmósfera de miedo y aprensión de la época de Esteban. Dulcita respondió con una sonrisa. «Buenos días a todos. Hoy las flores están muy frescas». Se dirigió directamente al jardín trasero, donde resonaban risas y conversaciones. Bajo el viejo árbol, doña Mariita estaba sentada en una cómoda silla de mimbre. Llevaba un vestido de seda rosa pálido, su rostro estaba sonrosado, sus ojos ya no estaban perdidos, sino que brillaban de alegría. Frente a ella estaba Alejandro. El frío multimillonario de antes ahora tenía las mangas de la camisa remangadas, sentado en el césped, con una gran tabla de letras en la mano. «Vamos, mamá, ¿qué letra es esta?», preguntó Alejandro, con la paciencia con la que Dulcita lo había hecho. Doña Mariita entrecerró los ojos y luego exclamó: «FFD, familia, exacto». Alejandro aplaudió, riendo a carcajadas. Tomó la mano de su madre, dándole un suave beso. «Eres muy buena, mamá». Dulcita se apoyó en una columna de piedra, observando en silencio la escena. Su corazón se sentía inusualmente cálido. Este era el final más hermoso para los lazos familiares. La maestra ha vuelto. Doña Mariita la descubrió, agitándole la mano con entusiasmo. Dulcita se acercó. Alejandro levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Había gratitud, había admiración, y también un sentimiento más profundo que estaba naciendo. «¿Hoy lo hiciste bien?», Dulcita preguntó, sentándose junto a doña Mariita. Le dije: «Gracias al jardinero Jorge cuando podaba los árboles». Alejandro le guiñó un ojo, con una rara picardía, y le dije: «Por favor a María», cuando pedí más café. «¿Me gano puntos, maestra?». Dulcita soltó una carcajada. Su risa se mezcló con el susurro del viento. «Bastante bien, pero aún necesitas esforzarte más». El almuerzo de ese día se sirvió en el jardín. Ya no había una mesa larga y distante, solo una pequeña mesa redonda. Mamá Rosita, ahora completamente recuperada de la cirugía, también fue invitada. Las dos ancianas se sentaron juntas, charlando animadamente sobre los viejos tiempos, aunque a veces doña Mariita se confundía, pero mamá Rosita siempre escuchaba con paciencia. Alejandro sirvió comida a su madre, luego a mamá Rosita, y finalmente a Dulcita. «Gracias», dijo Dulcita suavemente. «No», Alejandro la miró fijamente a los ojos. «Gracias a ti, por traer esta casa de vuelta a la vida». Extendió la mano, tomando la mano de Dulcita sobre la mesa. Esta vez, ella no se apartó. Sus dedos se entrelazaron, firmes, cálidos. No hacían falta declaraciones elocuentes. No hacían falta anillos de diamantes caros. Solo este apretón de manos, en el jardín bañado por el sol, era suficiente para escribir nuevos capítulos de la vida. El sol comenzó a ponerse, tiñendo de oro todo el jardín. Doña Mariita vio a los dos jóvenes cogidos de la mano, sonrió satisfecha y le susurró a mamá Rosita: «Mira, qué bien se ven juntos, ¿verdad? ¿Cómo cree que se desarrollará la relación entre Alejandro y Dulcita después de este momento?» Alejandro apretó suavemente la mano de Dulcita. Su mirada se dirigió hacia el horizonte brillante, pero su voz se hizo más grave, llena de reflexión. «Dulcita, ¿crees en los milagros? Porque creo que acabamos de crear uno». «Los milagros no ocurren solos, Alejandro. Hay que luchar por ellos», Dulcita respondió, su pulgar acariciando suavemente el dorso de su mano. El atardecer mexicano, resplandeciente, doraba cada objeto. El jardín de la mansión Montoya, que una vez fue testigo de humillaciones y lágrimas, ahora se bañaba en una paz plena. La imagen de los cuatro, Alejandro, Dulcita, doña Mariita y doña Rosita, sentados juntos bajo el viejo árbol, creaba un cuadro perfecto. Un cuadro que no se podía comprar con dinero, que no se podía encontrar en historias vacías llenas de cálculo y poder. Alejandro miró a su madre. Reía mientras doña Rosita le contaba una historia divertida. Sus ojos
aunque todavía con lagunas en la memoria, ya no mostraban miedo. Había encontrado seguridad, había encontrado amor. Miró a Dulcita. La mujer a su lado no poseía una familia poderosa, ni vestidos de gala que valieran una fortuna, pero poseía un corazón de oro puro y un carácter de diamante. Ella misma le había enseñado la lección más grande de su vida. La verdadera riqueza no reside en el saldo de una cuenta bancaria, reside en la capacidad de agacharse para levantar a los demás. Antes pensaba que el dinero podía resolverlo todo, confesó Alejandro, su voz mezclándose con el sonido de la brisa vespertina. Usé el dinero para silenciar mi conciencia, para contratar cuidadores para mi madre, para comprar una falsa tranquilidad. Pero me equivoqué. El dinero casi me convierte en un monstruo. Dulcita sonrió, con una mirada amable. El dinero es solo una herramienta, Alejandro. Lo importante es la mano que lo sostiene. Hoy, tu mano ha elegido la bondad. Eso es lo más importante. Miró el viejo anillo de bodas de doña Mariita que llevaba en el dedo. No brillaba, pero estaba lleno de amor. Era la prueba de una historia real en la vida cotidiana. El amor entre las personas, que trasciende las barreras de clase y los prejuicios. El viento de la tarde sopló más fuerte, trayendo consigo el dulce aroma del jazmín. Alejandro se levantó, rodeó la silla de ruedas de su madre y también la silla de doña Rosita. Puso ambas manos sobre los hombros de las dos madres. Dulcita también se levantó, poniéndose a su lado. Los cuatro miraron hacia el sol poniente. Un día viejo terminaba. Viejos dolores terminaban. Mañana, dijo Alejandro, con una mirada decidida, la Fundación Benéfica abrirá 3 nuevos centros de apoyo en los suburbios. No dejaremos que ningún anciano sufra la soledad que sufrió mi madre. Y yo misma prepararé el plan de estudios para los voluntarios, continuó Dulcita, con entusiasmo. Les enseñaremos que la paciencia es la mejor medicina. Doña Mariita levantó la vista, acariciando suavemente la mano de su hijo. Vamos, a casa, a cenar. Tengo hambre. Toda la familia se echó a reír. Las risas resonaron, volando alto, disipando los últimos vestigios de frialdad en la mansión de mármol. Juntos, regresaron a la casa. La gran puerta se abrió de par en par, dando la bienvenida, y la cálida luz amarilla se proyectó sobre el patio, iluminando su camino. La vida es un libro con muchos capítulos inesperados. Hay capítulos oscuros, llenos de injusticia y humillación, como los que Dulcita tuvo que soportar. Pero también hay capítulos brillantes de renacimiento y sanación. La historia de Dulcita y Alejandro no es solo una historia de amor o una anécdota sobre los superricos. Es un espejo que nos refleja a nosotros mismos. En esta vida ajetreada, ¿cuántas veces hemos pasado de largo a los más vulnerables? ¿Cuántas veces hemos usado los prejuicios para juzgar a una persona por la ropa que lleva? ¿Cuántas veces hemos olvidado que, dentro de ese cuerpo envejecido y confuso, todavía hay un corazón que anhela ser amado, ser respetado? La ley del karma siempre está presente. Esteban y Valeria pagaron el precio de su crueldad, pero la mayor recompensa no es el castigo de los malvados, sino el cambio de los buenos. Alejandro eligió cambiar. Eligió inclinar la cabeza para volver a aprender a ser humano. Querido amigo, la bondad es un lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. No espere a ser millonario para aprender a dar. No espere a perder para aprender a apreciar. Mire a su alrededor ahora mismo. ¿Hay alguien que necesite una mano, una sonrisa o simplemente un poco de su paciencia? ¿Cree usted que la bondad es la energía más poderosa para cambiar el mundo? Si esta historia ha tocado un pequeño rincón de su corazón, si también cree en el poder de la sanación y la compasión, deje un comentario diciendo, elijo la bondad, justo debajo. Comparta esta historia con sus seres queridos, para que la llama de la compasión se extienda aún más. Y no olvide suscribirse al canal de Fabelblogs, activar las notificaciones para que volvamos a encontrarnos en las próximas historias humanas. Porque cada historia contada es una vez más una semilla de bondad sembrada. Adiós y hasta pronto.